Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos aquí en esta semana, en el episodio número 5 del podcast de Nutre tu Fertilidad, a una súper invitada, una apasionada y friki, como dice ella en sus redes, de probióticos y de la microbiota, bióloga y especializada en estos seres microscópicos que nos acompañan siempre a todos y a todas y que son tan importantes tenerlos en equilibrio. Ahora hablaremos un poquito más de esto. Y bueno, ella es la doctora Olaya Otero, que además es también autora de su libro El revolucionario mundo de los probióticos y que también he visto que recientemente ha publicado una guía completa de probióticos, que todavía no tengo en mis manos, pero que en breve me encantaría tenerla porque seguro que es maravilloso para orientarnos con el uso de los probióticos. Bueno, Olaya, bienvenida al podcast de Nutre tu Fertilidad. Es un placer tenerte aquí. Pues gracias por invitarme, Carmen, que hace un montón, aún lo estábamos recordando antes, hace un montón que no podemos hablar por redes, pero vamos, que no tenemos un encuentro para hablar de microbiota y fertilidad, que ya sabes que son dos temas que me interesan mucho. O sea que nada, pues gracias por invitarme a ti. Un placer, un placer. Bueno, pues ya que estaba comentando, ¿no? Que tú te defines, ¿no? Como muy friki de los probióticos y eso es muy bueno porque al final una se hiperespecializa en algo y pues acaba siendo la mejor. De hecho, yo creo que no conozco a nadie que sepa más que tú de probióticos, ¿no? Y me gustaría que empezáramos este episodio contándonos un poco por qué los probióticos tienen ese papel tan, tan importante en nuestras vidas, de forma genérica. Bueno, o sea, para mí los probióticos son pues una herramienta más para cuidar la microbiota. Y entonces, sí, por eso siempre que hablo de probióticos, comienzo, ¿no? Poniendo las bases de por qué esa microbiota es importante, ¿no? Porque es eso, los probióticos son una gran herramienta para modular la microbiota, pero hay otras muchas formas de modularla. Entonces, que también esa es otra que nadie busque la pastilla mágica, ¿no? ¿Cuántas veces me escriben por redes sociales qué probiótico me tomo para no sé qué? Cosas descabelladas. Bueno, pues es una estrategia más y bueno, la microbiota, pues claro que impacta en nuestra salud de un modo muy distinto, entonces cuidarla es esencial. Sí, de hecho, me gusta que aclares eso, que siempre también lo comento, ¿no? Que al final es una herramienta más, es un complemento a la base y que es súper importante que no obviemos ni miremos de lado hacia el estilo de vida, que hay muchísimos factores que afectan y modulan nuestra microbiota, no solo intestinal, ahora hablaremos de otras microbiotas que tenemos en nuestro cuerpo, sobre todo no enfocado al tema capacidad reproductiva y fertilidad y que eso es la base, es decir, que no, como tú dices, no existe esa pastilla mágica. En el momento que empezamos a hacer cambios en nuestra alimentación, enfocados a mejorar nuestra microbiota, hacemos ejercicio físico, aprendemos a manejar el estrés, o sea, hablamos de factores, ¿no? que modulan esa microbiota. Si yo quiero tratar algo o ayudar a que ese proceso de reequilibrio, restauración, sea más, de forma más agilizada, pues los probióticos son maravillosos. Entonces yo, de hecho, los tengo como herramienta para ayudar ¿no? a mis mujeres del programa y a sus parejas también cuando vemos que hay problemillas que necesitan ese apoyo. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Sí, ahora que he nombrado ya la parte, ¿no? de creación de vida, de fertilidad, centrándonos en esto, ¿qué relación, hago esta pregunta abierta, no abro el melón para que podamos hablar un poco de esto, qué relación tiene nuestra microbiota con la fertilidad? Porque yo lo comento siempre, lo explico, ¿no? Pero todavía no hay demasiada conciencia despierta en torno a eso y es como que ponemos todos los huevos en las mismas cestas y nos olvidamos de esta parte y no relacionamos, ¿no? Si hay problemas digestivos con la fertilidad o incluso que pueda haber una disbiosis a nivel endometrial, que por desconocimiento pues no se sabe y no se lo comentan muchos sanitarios, ¿no? Profesionales sanitarios en consulta a estas mujeres. Así que hablar un poquito de esa relación y cómo podemos empezar a
a entrar, ¿no? Con esa información base o a despertar esa conciencia en estas mujeres que están escuchándonos. Bueno, pues, o sea, ya lo has adelantado tú un poco. O sea, tenemos microbiota, no solo microbiota intestinal, sino prácticamente en cada superficie. Y, por supuesto, en la piel, en todo el trato gastrointestinal, la boca. Ojo que la boca es muy, muy importante. También luego, si tal, podemos hacer ahí un pequeño apunte. Y el tracto reproductor es otra mucosa, tanto masculina como femenina, y tiene su propia microbiota. Entonces, la fertilidad es un tema muy complejo, hay muchos factores que impactan, pero la microbiota, bueno, pues es parte, al final está en nuestro cuerpo y lleva a cabo unas funciones, entonces puede tener un impacto. Por ejemplo, a nivel de la microbiota intestinal, ciertas bacterias de nuestra microbiota intestinal están implicadas en el metabolismo, por ejemplo, de los estrógenos. Entonces, cuando hay pues, problemas, por ejemplo, por exceso de estrógenos, puede haber un desequilibrio de la microbiota que esté favoreciendo esto. Entonces, a nivel de la microbiota intestinal, incluso, pues un desequilibrio de esta microbiota puede afectar a esos niveles de hormonas, como son los estrógenos, que son claves, por supuesto, en todo lo que es el proceso reproductivo. O sea, que está más estudiado quizá ese papel de la microbiota en el metabolismo de los estrógenos que en el metabolismo de, bueno, otras hormonas quizá más masculinas, ¿no? Pero bueno, que en la fertilidad no sé por qué siempre ponemos el foco en la mujer, ¿no? Y luego, a nivel de la microbiota, tanto vaginal como endometrial, por supuesto, el equilibrio de este ecosistema es fundamental. Eh, y fíjate que la microbiota vaginal, la endometrial un poco menos, pero la vaginal es muy sencilla. O sea, así como la microbiota intestinal es como si fuera una selva, o sea, cuanto más diversidad, cuanto más variedad de microorganismos, mejor. En la vaginal al revés. O sea, lo deseable, lo saludable, por decirlo de algún modo, es una microbiota básicamente dominada por una especie de bacteria, por un tipo de bacteria que se llama lactobacillus. Lactobacillus, el Crispactus, el Yerseni, ¿no? Estos lactobacillus concretos. Eso sería lo ideal, que estuvieran dominados por lactobacillus. Cuando esto no ocurre, bueno, pues puede haber problemas. A nivel de la microbiota endometrial, lo mismo. O sea, esa microbiota endometrial es bastante sencilla. Hay un poquito más de variedad de microorganismos, pero también es muy sencilla, en el sentido de que también debería de estar dominada por estos microorganismos, por los lactobacilos. ¿Qué ocurre cuando esto bueno, pues hay un desequilibrio y no están, o hay patógenos en el endometrio o no hay suficientes lactobacilos? Bueno, porque al final pues hay una serie de señales como son, pues eso, un exceso de señales inflamatorias que no hacen idóneo el ambiente. Pero ojo, eso, hay tantos factores que afectan a la fertilidad que no siempre tiene que ser la microbiota. Y tú decías, a veces cuando no hay una causa pues hay incluso procesos de fecundación in vitro y hay fallos de implantación, o sea, pues está indicado ahí estudiar la microbiota y afortunadamente ahora cada vez más se tiende a hacer, ¿no? Pero bueno, es que al final somos un holobionte, somos humano, pero somos la mitad, somos microbios, tenemos un 50% de células en nuestro cuerpo que son microbianas y no podemos descuidar que tienen un impacto en nuestra salud y también en la fertilidad, claro. Sí, esto es importante también que lo digan, ¿no? Sobre todo para ese despertar de conciencia del que comentaba antes, de no nos olvidemos de que la mitad de nuestras células son microorganismos y que hay que cuidarlos mucho. Y cuando has comentado lo de que cada vez sí que se está haciendo más el estudio, ¿no? de la microbiota a nivel endometrial y demás, por cuando hay fallos de implantación, abortos, ya no hablamos solamente de técnicas de reproducción asistida, sino también de embarazos que se han dado de forma natural, pero todavía me sigo encontrando casos en los que le dicen que por protocolo tiene que haber como un mínimo de X abortos para que se lleve a ese estudio. Entonces, me parece que muy triste, no sabía qué palabra decir, no ponerle a esto, ¿no? Pero me parece muy triste que todavía tengamos que llegar a ese punto de que la mujer tenga que sufrir varios abortos con lo que eso conlleva, o sea, a nivel emocional, que por cierto, también esto afecta a nuestra microbiota. Tenemos Sí, ese eje bueno, intestino-cerebro, sí. ¿no?
Tan bonito. Gracias, sí, gracias por recordarlo, porque fíjate que no he comentado esa relación, efectivamente. Sí, pero bueno, también es verdad que hay un porcentaje, o sea, a quien le toca es un fastidio y obviamente te destroza. Yo, Ujú. bueno, yo he vivido un camino muy largo hasta ser mamá, entonces, bueno, sé lo que es no conseguirlo. Pero es verdad que hay un porcentaje, un solo un 25% de los embarazos que no van a término. Entonces, vale, hasta cierto punto, porque analizar la microbiota vaginal, por ejemplo, es sencillo, o sea, al final es muy accesible, pero analizar la microbiota endometrial supone pues una prueba más o menos invasiva para recoger bien la muestra. Entonces, entiendo que algunos profesionales tengan cierta reticencia a hacerlo, ¿no? Hasta que obviamente digan, vale, pues está indicado. Pero bueno, es que quien lo sufre obviamente quiere saber ya cuál es el problema y quiere poder empezar a solucionarlo. Pero bueno, yo entiendo que obviamente ojalá todas las personas que tienen problemas estén guiados por un profesional, ¿no? Y un profesional con toda la información posible y puedan implementar todos los cambios, ¿no? Que, por ejemplo, la alimentación, tú ya lo has apuntado antes, la alimentación es uno de los factores, por ejemplo, que más modula nuestra microbiota y hay que cuidarla y quizá mejorarla en muchos problemas de microbiota, pero por supuesto también cuando hay problemas de fertilidad. Sí, y en el tema del volvemos un poco al endometrio, ¿vale? Que entiendo perfectamente, ¿no? Que si es una prueba ligeramente invasiva, ¿no? Que no es tan fácil como un exudado vaginal, que tampoco es agradable, ¿no? Pero que un poquito iba a ser más desagradable todavía la otra prueba. Entiendo que se llega a ese punto, pero ahí yo considero que se puede hacer algo como intermedio, ¿no? Es decir, bueno, si está pasando esto, o ha pasado una vez ya, ¿no? Ha habido un fallo de implantación, o ha habido un aborto, una pérdida gestacional. Vamos a ver qué está pasando y aunque no se pueda estudiar tan definidamente y no hacer pruebas de este tipo, ¿no? Por lo que conlleva, advertir o revisar, mejor dicho, revisar el estilo de vida de la paciente, qué es lo que puede mejorarse. Porque claro, sí que hay test para ver el endometrioma, ¿no? Creo que se llama así, no creo que lo he dicho mal, para ver cómo está el endometrioma, que sí que alguna vez lo he recomendado, pero no es necesario que todas, porque sé que muchas que están escuchando dirán, ah, pues yo me voy a hacer un test de endometrioma y ya es como que ya sé si tengo o no endometritis y cómo está la microbiota de mi endometrio. No, no necesitas hacértelo. Es como ver qué puedo hacer para mejorar esa microbiota que está viviendo ahí, en esa zona de mi cuerpo, qué es lo que influye, qué es lo que afecta y en base a eso, pues seguir avanzando y no tener que estar Mm. dependiendo de pruebas. Yo esto lo digo muchas veces, ¿no? Pero ¿en qué caso consideras tú, Olaya, que, aunque bueno, sea más tema médico, ¿no? Pero que sí que podría merecer la pena hacer este tipo de test sin tener que llegar a que haya varios intentos fallidos, ¿no? De implantación, que no tengamos que llegar a tres, a cuatro, que tú digas, bueno, ya ha habido un aborto, por ejemplo, ¿cuándo tú lo consideras, quizá? A ver, o sea, o sea, los protocolos suelen ser cuando hay estos fallos de Ujú, implantación. ¿Cuándo podemos intuir que hay un desequilibrio de esta microbiota del trato reproductor? Por ejemplo, cuando hay infecciones de repetición, ¿no? Si tú tienes una paciente pues que cuando le haces la historia o le preguntas por su caso particular, pues te comenta que de toda la vida ha tenido infecciones, vaginosis, candidiasis, cistitis, tal, podemos intuir que lo que es el tracto reproductor, incluso geniturinario, pues igual está alterado. Claro, o sea, esto es una intuitivo. intuición, claro. ¿Por qué? Porque las microbiotas se comunican. Ojo, que si también tenemos alterada la microbiota intestinal, están comunicadas. Ujú, Microbiota intestinal con microbiota vaginal, con microbiota endometrial. Ya digo, es más, quizás más, es como más difícil, ¿no? De, por supuesto, de analizar, pero también de intuir, ¿no? Cómo puede esa microbiota intestinal influir en el endometrio, pero parece que sí, ¿no? Si hay un desequilibrio de la microbiota intestinal, podría influir también en este endometrio. Entonces, bueno, por estas, si hay este desequilibrio en la microbiota intestinal,
o estas infecciones de repetición, podemos intuir que a lo mejor también está desequilibrada esa microbiota endometrial. También quería recalcar que si alguien escucha esto y está pues, en una situación similar, que no haga estas pruebas sin la supervisión de... Uy, perdón, a ver si se me fue la luz. Si alguien se encuentra en esta situación, ¿no? Eso, que no haga estas pruebas por su cuenta sin la supervisión sin la supervisión de un profesional, porque al final de poco nos vale saber que hay un bichito más elevado de lo normal que se sale de la media y luego otros más bajitos, si no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Si no sabemos con Sí. esa información qué Ujú. camino tomar. Y a lo mejor incluso nos podemos alarmar y decir, uff, es que estoy fatal y a lo mejor no es para tanto. O al revés, o subestimar el problema, ¿no? Mm. Entonces, siempre que estas pruebas, esa es mi recomendación, siempre que estas pruebas de microbiota, estos test de disbiosis, eh, que los pida un profesional y que, obviamente, eh, esa persona sabrá cómo guiarnos y cómo acompañarnos porque, bueno, es un tema complejo y si, obviamente, el paciente no tiene por qué saber cómo abordarlo. Sí, totalmente. Y claro, ahora cuando se revisa esto, ¿no? O incluso no llegamos a hacer el test y está esa sospecha porque haya síntomas digestivos o como tú dices, ¿no? Que haya, pues no sé, una candidiasis de repetición o alguna alteración en la zona vaginal o genitourinaria que ya tiene síntomas, ¿no? Ahí también importante, yo lo digo siempre, pero quiero que lo digas tú, que como especialista en esto seguro que te van a hacer todavía más caso que a mí, porque pasa mucho, ¿no? Que es como, ah, bueno, me estoy tomando unos probióticos, incluso hace no mucho llegué a escuchar bueno, una amiga que me contaba que una amiga suya llevaba toda la vida tomando probióticos y eso es que ella lo tiene que tomar de por vida. Y entonces fue como, a mí me chirrió un montón, ¿no? Porque diciendo, o sea, no tienes que tomar de por vida y aquí vamos a hablar un poco de la importancia de la especificidad, porque esto pasa mucho, ¿no? Que se tiende a tomar unos probióticos multicepa genéricos, pero es que a lo mejor a ti eso no te va a hacer nada o no te va a ser útil porque no te va a ayudar con tu candidiasis, por ejemplo, o con alguna alteración o una endometritis, ¿no? Entonces, háblanos de lo importante que es que ese tratamiento con probióticos sea específico. Claro, los probióticos son microorganismos, ¿no? Que en las cantidades adecuadas confieren un beneficio. ¿Qué pasa? Que estos microorganismos, podemos llamarlos lactobacillus acidophilus, suele ir acompañado de otra combinación de letras y números que es la cepa. ¿Por qué necesitamos saber la cepa de un microorganismo? Porque nos va a, bueno, con esa cepa yo puedo buscar los artículos, los estudios que hay y saber exactamente qué hace. Dos cepas de una misma especie pueden ser diferentes, pueden ligeramente diferentes, creo que es un 3% de su, o menos de un 3% de su ADN es distinto, pero igual ahí reside la clave, ¿no? De que un microorganismo produzca bacteriocinas, es algo similar a antibióticos, ¿vale? Las bacteriocinas atacan de forma muy concreta a microorganismos. Entonces, si yo sé que un probiótico produce bacteriocinas frente a Gardnerella vaginalis que produce vaginosis, yo puedo seleccionar ese probiótico porque sé que me va a ayudar en ese problema concreto. Claro, si yo desconozco qué hace ese probiótico, qué bacteriocinas produce, cuál es su mecanismo de acción, voy a ciegas. Ojo, que puedo acertar de chiripa, pero voy a ciegas. Entonces es clave eh, saber exactamente el microorganismo que tenemos delante para elegirlo de manera adecuada. Por eso yo también a veces, que esto es muy cuestionable, habrá personas que me digan, pues yo opino lo contrario, de acuerdo. Em, yo no estoy muy a favor de esos multicepa de 15, 20 cepas, porque ¿qué hace cada, o sea, para qué se ha añadido cada una de esas cepas a ese probiótico? Yo me pregunto, me gustaría Pensando en preguntarle a quién, ¿no? claro, preguntarle al laboratorio que lo hizo. Vale, ¿qué hace cada cepa? ¿Para qué la has añadido? ¿En qué cantidad está cada una? Porque si no, yo no tengo la información para poder recomendarlo. Habrá quien me diga, bueno, pero si yo me tomo un probiótico, después un antibiótico simplemente para, entre comillas, repoblar, bueno, vale, te lo compro, porque te lo estás tomando para nada concreto. Pero si yo quiero mejorar una candidiasis, mejorar una cistitis o esa producción excesiva de metano que tengo en el intestino delgado,
más vale que seleccione microorganismos concretos, porque si no, igual estoy tirando el dinero. Ujú. Entonces, me parece fundamental. Por eso el tema de los probióticos es relativamente complejo. Y de nuevo, parezco una pesada, pero debería también siempre ir de la mano. No son fármacos, de acuerdo. Los podremos comprar en la farmacia de venta libre, incluso los hay en el supermercado, algunos. Ahora vamos a hablar de eso también. Claro, pero si queremos acertar y no tirar el dinero, siempre también debe ir de la mano de un profesional que entenderá o puede entender cuál será el mejor en nuestro caso concreto. Mm. Claro, acordar la necesidad de lo que queremos tratar, es que es lo que tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor te lo tomas y de casualidad te está haciendo efecto porque las cepas que tienen Sí, casualmente te están sí. viniendo bien, ¿no? Pero ahora que saca el tema ese de los probióticos que se pueden encontrar hasta en supermercados, que eso también pasa a veces, ¿no? Es como, jolín, es que el protocolo que tú me has recomendado, a ver, al final es una inversión, digo, claro, tu salud, ¿no? ¿Y por qué no puedo tomarme otros que he encontrado en no sé qué sitio, aunque yo le explico esto de la especificidad, ¿no? Pero eso no me van a hacer nada, porque claro, el precio es bastante, ahí hay un margen importante. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Sobre todo, que yo ya sé algunas cosas porque te sigo y lo voy Ujú, viendo, ¿no? Pero quiero que se lo cuentes tú a todas las que nos están escuchando. Importante que tener en cuenta a la hora de escoger un probiótico, que siempre vamos a intentar que el profesional nos lo recomiende porque vamos a tratarlo de forma específica, ¿no? Pero para que nosotros podamos saber, este es ujú. bueno o este me conviene o este no, ¿qué es lo que hay que mirar, Olaya? A ver, que identifique la cepa. Yo ya, como diríamos, banderita roja cuando veo solo la especie. Es decir, un probiótico donde dice Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus crispatus, pero sin nada más. Si no nos indica nada más, no nos está indicando la cepa. Y a mí eso me da mucha información para saber más concretamente qué hace ese microorganismo. Aunque hay funciones que son comunes, ojo. Si tú me dices un Lactobacillus crispatus, yo te voy a decir, produce peróxido de hidrógeno casi seguro si es de origen vaginal, y este peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, pues tiene efecto antimicrobiano. También produce ácido láctico que baja el pH. El pH vaginal debe de ser ácido. Ojo, esto es muy importante, esa acidez de la vagina para, por ejemplo, incluso el movimiento de los espermatozoides, ¿no? Para que sea correcto. Ujú. Entonces, es muy importante esa acidez vaginal. Hay acciones que son comunes. Lactobacillus crispatus, básicamente es un bicho que nos encontramos a nivel vaginal y todo lo que es tracto reproductor. Pero me interesa saber esa cepa para saber otras cualidades específicas, por ejemplo, esas bacteriocinas, ¿no? Si necesitamos atacar un microorganismo o reducir la población de un microorganismo patógeno. Entonces, cepa, fundamental. Si no aparece la cepa, a mí ya me chirría. Luego la cantidad de microorganismos, la cantidad de microorganismos que lleva un probiótico. Normalmente se indica como UFCs y lo mínimo, no hay una legislación, que este es el problema realmente, ¿no? No hay una legislación que diga no puedes comercializar un probiótico con menos de esta cantidad. Pero lo ideal, lo que dicen los expertos, es que deberíamos de tener de 10 a la 9 UFCs, que estos son 1.000 millones de microorganismos vivos por cápsula o tratamiento. Es decir, que la dosis diaria fuera mínimo de 1.000 millones de microorganismos vivos. Vivos, también tienen que estar vivos. Esto, o sea, para llamarle probióticos, si no le llamaremos de otro modo. Parabiótico, probiótico fantasma, tiene distintos nombres, ¿no? Pero debe de estar vivo, debe de tener una cantidad suficiente. La cepa para mí es muy importante que esté indicada y, de nuevo, yo soy más partidaria de esos probióticos que combinan dos, tres, cuatro, o sea, poco número de cepas porque me parece que van más, son más específicos, van más a un problema concreto. Los que tienen 15 20 cepas, para mí, me confunden. No sé exactamente para qué están formulados, ¿no? A no ser que, eso, lo que decía antes, quien diga, pues yo me tomo un probiótico después del antibiótico y simplemente quiero lactobacillus bifidobacterias en general, sin nada específico. Bueno, pues vale, pues ahí te podría comprar un multicepa, pero para mí que combine poquitas cepas, o incluso en algún caso una, puede ser suficiente, me parece también importante. Sí, en este Quizás caso esos lo de aspectos. el menos es más. En este caso encaja perfectamente. Sí, 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 sobre todo porque vamos a ir más al grano, vamos a saber exactamente qué estamos dando y para qué lo estamos dando.
Y luego también hay probióticos que son de origen humano, otros que son de origen animal. Realmente eficaces pueden ser todos. La cuestión es cuánto van a permanecer en nuestro tracto gastrointestinal o vaginal, etcétera. Es decir, porque el intestino de una vaca y el de un humano tienen condiciones distintas, o sea, van a tener condiciones de acidez, de temperatura diferentes. Entonces, los de vaca no están tan adaptados a estas condiciones de temperatura y acidez y suelen estar de paso. Normalmente, por ejemplo, un Saccharomyces boulardii, que es un microorganismo de suelo, los estudios estiman que a los 10 días de parar de tomarlo ya no hay Boulardii en nuestro organismo. Bueno, está de paso, puede hacer su función, puede ser o sea, tener una acción beneficiosa y ser perfectamente útil, pero suelen estar de paso. Y perduran durante más tiempo los que suelen tener un origen humano. Es simplemente un poco esa la diferencia. Habrá para cosas que, oye, pues me tomo un antibiótico y a la vez del antibiótico, ¿qué me puedo tomar? Pues Saccharomyces boulardii es un microorganismo muy útil en ese caso. Bueno, pues te lo tomas a la vez que el antibiótico y sabemos que 10 días después no va a haber ese microorganismo en nuestro cuerpo. Pero si lo que queremos es, por ejemplo, que esa microbiota del tracto vaginal, restaurarla, quizá queremos un microorganismo que perdure algo más. Y por Mm. supuesto nuestros microorganismos propios sean capaces, ¿no?, de ganarle la batalla pues, al patógeno de turno que a lo mejor está más crecido de lo normal y vuelvan a recuperar su población, porque esto va como de equilibrios, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, claro, como recomendación importante, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Que menos es más, que no compréis probióticos genéricos con demasiada cepa y que además no se especifique la cepa, que no tenga suficientes millones de bacterias vivas que nos hagan ese efecto, y que yo diría que casi los de supermercado no se libran ninguno con todas estas características, me parece a mí. Que no miremos el sí. precio, sino estas características que has dicho tú. Eh, mm, Creo que, o sea, como comentabas antes, el precio puede ser más caro de los probióticos que son más específicos, pero también las pautas de probióticos, en mi opinión, deberían de ser por un tiempo concreto. ¿Quién puede precisar, a lo mejor, no digo de forma continuada, pero sí hacer ciclos más o menos? ¿Quién tenga a lo mejor una patología crónica? Si hay una persona que tiene pues una colitis ulcerosa No autoinmunidad, y por claro, una ejemplo. autoinmunidad y cada poco tiempo tiene alguna recaída, no digo de forma continuada porque tampoco Ujú. sería, yo no creo que eso no es sostenible, la gente pues se cansa, se aburre. Sí mejorar nuestros hábitos de vida, mejorarlos y adherirnos a ese patrón de alimentación saludable, ejercicio, descanso, dormir, descansar perfectamente. Y luego, de vez en cuando, un cierto apoyo. Pues a lo mejor las personas sí lo necesitan, pero para mí una pauta de probióticos debería de ser, bueno, también tener paciencia, ¿eh? Porque hay quien que a lo mejor a la semana dice, yo ya quiero Cierto. ver el resultado. O sea, si nosotros hemos generado el problema, generado, no lo hemos generado nosotros, ¿no? Pero si llevamos arrastrando un problema años, ¿no? Si yo llevo con infecciones de orina desde que, no recuerdo, desde que era adolescente yo tengo infecciones de orina, vale, 15 años, ¿pretendemos en una semana solucionar ese problema que llevamos arrastrando años? Bueno, pues paciencia, ¿no? Como todo, Ujú. pero realmente eso, suelen ser pautas de unos 2, 3 meses y luego adoptar, obviamente, unos hábitos de vida que favorezcan una microbiota equilibrada. Mm. Sí, importante. Bueno, hemos hablado un montón del aparato reproductor femenino y de lo importante que es, porque además es más complejo, ¿no? Sí, Tenemos más mucosas que ellos. Y aparte también, ¿no? La fase de implantación, una vez que se fecunda el óvulo, pues que ya son nuestros y de ahí en adelante. Que bueno, esto daría para otro episodio, ¿no? El cómo programar desde aquí también la salud de esa futura personita, de cómo la microbiota la compartimos ya desde que se está gestando, ¿no? Y cómo dependiendo de que sea el parto, influye también la microbiota que siga adquiriendo ese nuevo ser. Pero quiero pasar a ellos, porque esto es algo que siempre me gusta recordar, que son el 50%. Esto no hay que olvidarlo. Nosotras aportamos el óvulo, 50%, y ellos el espermatozoide, otro 50%. Aunque no seamos nosotras las que gestamos y aunque nuestro sistema
reproductor y hormonal sea más complejo, pero somos 50 y 50. Entonces, qué podemos decirle a ellos y cómo cuidar también su microbiota y de qué manera puede influir en este proceso de búsqueda de embarazo? Bueno, o sea, gracias por recordarlo porque es cierto, pero incluso la literatura científica, ojo, buscas microbiota de fertilidad y microbiota endometrial, Nosotros, microbiota vaginal, siempre ella, siempre ella, siempre ella. Hay artículos, ¿no? Hay estudios, pero muy poco. no es equilibrado, no está equilibrado. Bueno, la microbiota, por eso, por lo que tú comentabas, por la complejidad y porque obviamente para formar ese embrión, ¿no? Obviamente para formar ese embrión hace falta pues un gameto femenino y un gameto masculino, pero luego, pues claro, para que implante, obviamente ahí está el papel de la mujer y de esa microbiota endometrial. ¿Qué ocurre con la microbiota de los hombres? La microbiota del tracto reproductor de los hombres, pues que es fundamental. O sea, es fundamental. Y además voy a apuntar, o sea, quería recalcar otra cosa, que compartimos microbiota con nuestras parejas sexuales. Depende de dónde lo leas, pues un 70%, un 80%, me da igual, pero compartimos microbiota. Y aquí hay un problema de base y es que en muchos casos son asintomáticos ellos. Pueden tener un E. coli, ¿cuántas veces una mujer padece cistitis? Trata esa cistitis por un E. coli, por ejemplo, pero el E. coli también lo tiene en la uretra, a lo mejor su pareja, sin sufrir obviamente una cistitis, ¿no? Entonces, ojo que compartimos un porcentaje muy grande de microbiota. Muchas veces cuando hay una infección de tracto reproductor, vaginal, etcétera, solo se trata a la mujer y habría que tratar a los dos miembros de la pareja porque influyen en esa microbiota vaginal. Ese primer punto. Y segundo punto, eh, está determinado que la presencia de ciertas bacterias patógenas, un Enterococcus fecalis, por ejemplo, que es una bacteria más bien de origen intestinal, en lo que son glándulas accesorias, que es el nombre que recibe pues uretra y otros conductos, ¿no? que forman parte de ese tracto reproductor. Bueno, pues la presencia de estos microorganismos eh, afecta a la fertilidad masculina, afecta incluso a la movilidad de esos espermatozoides y obviamente compromete bueno, el éxito reproductivo. Entonces, yo creo que se subestima en muchos casos bueno, pues ese efecto masculino y la microbiota masculina. Es como, bueno, mira, pero si el embarazo se da en la mujer, ya, ya, pero influye y tanto que influye. E incluso hay estudios con probióticos, ¿no? Donde se le da antibiótico a lo mejor para combatir alguna de estas bacterias que digo que son bacterias intestinales, bueno, que pueden estar en estas estructuras y a la vez de probiótico. Y claro que mejora. Mejora cuando se acompaña el antibiótico con un probiótico, porque ya no solo atacamos a esa bacteria, sino que vamos a de nuevo colonizar. La microbiota del tracto reproductor masculino es un poco más diversa que la femenina, pero también está dominada por lactobacillus. Lactobacillus rhamnosus se usa mucho, muchísimo, por ejemplo, uretritis, Acidophilus rhamnosus. Entonces, me parece un tema muy interesante a tratar, que la microbiota de los hombres también debe ser estudiada en estos casos. Sí. E incluso la haya también, aparte de la microbiota en su aparato reproductor, ¿no? Y cómo afecta en este caso, a la calidad morfológica de los espermatozoides, no nos olvidemos también de la calidad genética, porque también pasa a veces, ¿no? Es como esto es un poquito rascar más, que se hacen los seminogramas, que además también cada vez nos conformamos con lo justo, ¿no? De, bueno, está bien, es suficiente, pero se puede mejorar más, porque al final las posibilidades, que mientras mejor sea la calidad del seminograma, que sea, como digo yo, calidad superior, mejor, porque más probabilidades va a haber de que el óvulo, que al final es el que elige el espermatozoide, lo elija y no solo lo elija, sino que ese material que se ha seleccionado sea lo mejor de lo mejor. Entonces, si queremos profundizar un poco más y no solamente verlo desde el aparato reproductor, sino desde también el inmune, que está modulado por la microbiota intestinal, también decirlo, ¿no? Que en ellos que cuiden su estilo de vida, que les cuesta bastante a algunos, para que su
barrera intestinal esté optimizada, su microbiota intestinal optimizada y por tanto sistema inmune, para que eso también pueda incidir sobre su epigenética, porque al final la selección, ¿no?, cromosómica de lo que va a estar como material elegido en esos espermatozoides, también lo podemos modular desde este lado, ¿no? Y, o sea, y añadiría que es, a ver, obviamente la producción de espermatozoides cada 21 días o 20 y pico días los tienes nuevos, o sea, cómo influyen, y tú me podrás dar más tu experiencia, ¿no? Pero la literatura sí lo dice, cómo influyen los hábitos de vida, cómo influyen esos cambios en la alimentación, que igual para mejorar parámetros femeninos es un poco más complejo, ¿no? Obviamente, pero que tenéis oportunidad cada 21 días de que todo salga un poco mejor. Entonces, la calidad de la alimentación, por supuesto, es que yo creo que esto cae de cajón, pero Está obviamente los claro. tóxicos no, pero los tóxicos obviamente, ¿en qué cabeza cabe? Por supuesto, descartarlos, pero la calidad de la alimentación va a mejorar mucho, va a mejorar mucho. Fíjate que sí que hay bastantes estudios, cómo impacta el omega 3 la alimentación equilibrada, esa, podríamos decir, una alimentación con una base rica en frutas, verduras, polifenoles, por Antioxidante. supuesto, Ujú. claro, antioxidantes. ¿Cómo influye en la calidad entonces eh, adquirir hábitos de vida saludables, ese ejercicio, ese estrés? Y va a mejorar muchísimo, porque ya digo, entre comillas, es un poquito más fácil porque esos gametos están en continua renovación, no como los nuestros, que llevamos toda la vida con, o sea, esos óvulos llevan toda la vida con nosotros Ujú. y el daño o no daño que han sufrido, bueno, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Pero la parte masculina yo creo que hay que cuidarla y mucho, cuidarla y mucho. Sí, totalmente. Es que quería dedicarle este espacio de tiempo suficiente en el podcast para recordarles a ellos que también habrá algún que otro hombre que nos escuche, que no se olviden de esta parte y que no solamente es la morfología, ¿no?, del espermatozoide, sino también la genética. Y que encima tiene esa facilidad. Es decir, yo siempre recuerdo que en el momento en el que tú empiezas a cambiar cosas en tu vida, no solo en la alimentación, ¿no?, en ejercicio físico, hábitos tóxicos, que esto también hay que recordarlo, y la exposición a disruptores endocrinos, que ya hay mucha evidencia científica ahí con esto que influye. O sea, vas a no solamente hacerte un regalo a ti mismo y a esa personita en la que tú vas a ser partícipe, ¿no?, en su creación con ese material, que vale, que tú dices, bueno, pues me pongo un mes antes de que empecemos a buscar embarazo y ya está, no. Pero míralo más del disfrute del camino de lo que tú te llevas también y del ejemplo que luego le vas a dar a tu hijo o a tu hija. Yo siempre esto lo recuerdo, ¿no? Es salud para ti, programación de salud para la futura persona, que sea más fácil o más cercano el momento del test positivo también, y que luego esté dando un ejemplo súper bonito a ese hijo o hija cuando ya sea consciente de ello, porque esto es desde que son pequeñitos, cuando nos ven comer cosas o no movernos o sí movernos, ellos son esponjas. Entonces, no solamente poner el foco en lo rápido, la meta es el embarazo, me pongo lo justo y necesario, no, sino ver todos los beneficios que te va a llevar a hacer estos cambios. Y entonces en el hombre, sí, como tú dices, es más difícil porque es más difícil percibirlo, el tema Mm. de síntomas. ¿De qué manera podemos entonces evaluar, yo creo que quizás con el estilo de vida, la necesidad de que tomen unos probióticos y cuáles son las cepas que aquí le pueden convenir más a ellos? A ver, yo lo dije antes, pero lo vuelvo a recordar. Si hay infecciones, yo esto sí que lo suelo siempre recomendar a los profesionales porque yo suelo orientar, o sea, siempre he orientado más a profesionales que obviamente pacientes yo no veo. Soy bióloga, doctora en biología, pero no veo pacientes, obviamente. Eh, Cuando hay infecciones en la pareja, yo sí que trataría a ambos, 100%, 100%. A veces hay sintomatología. Hombre, si hay sintomatología, ya es que la cosa está. Entonces, ahí 100% en ese caso. Si a lo mejor hay algunos parámetros que no nos cuadran, también se podía hacer, aunque yo creo que primero hay que empezar por ese estilo de vida.
porque va a mejorar mucho los parámetros seminales. Entonces, si hay infección en la pareja, 100%. Ahí sería el caso donde no hay duda. Y obviamente si hay sintomatología, ¿no? A veces se hacen también test de microbiota seminal. También es más sencillo hacerlos, ojo, Ujú. que siempre de la mano de un profesional, si ve indicación, es más sencillo que hacer un test endometrial, obviamente. Sí, entonces importante en esto como conclusión, que además lo comentaba antes, quedarnos con que compartimos microbiota con Micro. nuestra pareja. Cuando tenemos relaciones sexuales, pues compartimos también mucosas. Entonces, incluso con los besos también, que Ah, esto bueno, sí. también lo comenta Sari Arponi en su libro, ¿no? El tema de, pues, tener en cuenta esto y partiendo de esta base, si la mujer obviamente está teniendo eh, alguna infección o de repetición, pues tratar también a la pareja. Yo dejaría esto como conclusión con la parte Sí. también del hombre, aparte de todo lo que hemos dicho. Y bueno, pues para ir cerrando, que el podcast, que ha habido un montón de información muy valiosa y sobre todo el despertar de la conciencia, ¿no? Con el uso respetuoso y adecuado de los probióticos y que son también importantes dependiendo de en qué circunstancias. Para terminar, me gustaría que, bueno, que compartieras, Olaya, dónde te pueden encontrar en Instagram, cómo, para que te busquen y te sigan. Y si te quieren leer también el libro para profundizar más con este tema, cuéntanos un poquito dónde te pueden encontrar. Pues en Instagram como Derrea Olaya Otero, también en mi página web, igual derreaolayotero.es. Y bueno, está el libro y luego está la guía, que sí que quería puntualizar que la guía es un complemento al libro. O sea, tampoco tiene mucho sentido adquirir la guía sin haberse leído el libro, porque la guía simplemente nos ayuda a encontrar esas cepas interesantes en probióticos comerciales. Claro, si no tenemos el libro, ¿no? Para saber qué cepa es adecuada en cada caso, pues vamos a estar un poco más perdidos. A lo mejor sí que sabemos, pero bueno, es simplemente ese complemento, porque me habían criticado en el libro, ¿vale? Hablas de bichillos interesantes, pero ¿y dónde están? A veces es Claro, difícil encontrarlos. Algunos ni siquiera están, ya lo advierto. Pueden sí. estar en estudios, pueden resultar muy interesantes, pero aún no se comercializan o Ujú, nadie los ha comercializado. Y bueno, pues eso, en las redes sociales seguiré compartiendo información y si a sí. alguien le interesa y no se ha leído el libro, que se lo lea. Eso es. Muy bien, Olaya, pues muchísimas gracias por compartir toda esa sabiduría, parte, muy pequeña parte de todo lo que tienes ahí en tu cabecita. Y un placer tenerte en este episodio. Nos seguirás contando de novedades que tengas por ahí. Sí, Un pues gracias, saludo. Carmen. Gracias por Gracias la a ti. invitación. Un abrazo. Un abrazo a ti también. Chao. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutre tu fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo. Hasta la próxima.